Creo que es importante poner en conocimiento a la ciudadanía el trabajo realizado por la Fundación y el Observatorio de Control Ciudadano, el cual tengo el gusto de presidir, en los cuales a nosotros nos suma bastante el tema del activismo y el patriotismo, en cual lejos de haber desvinculado desde el año 2023 en el Tribunal Contencioso Electoral, donde tuve el gusto de trabajar, pues se inició una lucha ciudadana a fin de generar acciones que fortalezcan a la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Con esto quiero señalar en que las acciones fueran netamente técnicas, con el conocimiento y la valentía para poderlas interponer. En ese contexto, pues la primera sentencia que se logró fue la de Pavel Muñoz, que fue sancionado por inducir al voto en el ejercicio de sus funciones a favor de una determinada candidatura, esto es la ex candidata a la presidencia Luisa González. Una denuncia que fue contundente con las pruebas que fueron recabadas para demostrar y arribar a la sentencia tanto en primera y en segunda instancia por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Eso es el primer logro obtenido, que es la primera sentencia que sanciona a un alcalde, en este caso de una localidad como la ciudad de Quito. Posterior, pues el hecho de yo trabajar sí en la ciudad de Quito, pero no podía dejar de accionar en mi provincia, en la cual yo pertenezco, la provincia de Pastaza, y al ser testigo de cómo funciona y cómo se violenta la ley electoral, pues interpuse una denuncia por la misma infracción de inducir al voto, en los que claramente las pruebas también fueron contundentes, en las cuales yo he señalado que en su momento, pues la conducta del señor prefecto de Pastaza, en el cual señaló con una papeleta ficticia cómo debe votar el electorado, afectando gravemente a los principios de equidad, imparcialidad y a unas elecciones libres, transparentes y en condiciones iguales que nosotros los ecuatorianos y los electores nos merecemos. En ese contexto, pues el Tribunal Contencioso Electoral en segunda instancia sentenció con la sanción pecuniaria y la multa la sanción pecuniaria y las disculpas públicas. A eso se suman otras infracciones electorales, como la infracción en la cual se logró destituir también a los ex consejeros del CPCCS, la autodenominada Liga Azul. También se interpuso esa infracción. Actualmente, pues, soy la abogada del denunciante que interpuso la denuncia contra la asambleísta Yadira Bayas. Ustedes recordarán que entregaba las cocinas de inducción. Estamos esperando el resultado en segunda instancia. Y posterior, pues, la denuncia del asambleísta Lenin Lara, que realizó actos que se presumen que indujo al voto a favor de la candidata Luisa González. En ese contexto, pues, es nuestro trabajo en defensa de los precedentes electorales que se han venido realizando desde la ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil, que hemos, en este caso, la cual presido, que hemos generado este tipo de precedentes con el conocimiento en el cual trabajamos varios años en temas electorales. Recientemente he sido acreditada como perita experto en derecho electoral por parte del Consejo de la Judicatura, que arriban a que nosotros también hagamos una investigación sobre el monitoreo y la vigilancia del Tribunal Contencioso Electoral. Tenemos una iniciativa que se llama Ojo al TCE, en los cuales hemos visto claramente que ha existido una sistemática acción de poner denuncias de infracciones electorales contra autoridades locales. Esto se conoce pues de un ex consejero destituido del CPCCS, investigado por falsificación de firmas de su propio abogado, ha interpuesto un sinnúmero de denuncias contra autoridades locales, que sí llama la atención a que, lejos de que esas acciones contribuyan a la democracia, que son acciones que nos han costado a nosotros un esfuerzo llegar a tener esos precedentes, estas acciones van en decremento de la democracia. Y cuando digo en decremento de la democracia es porque son acciones que no tienen ningún sustento técnico jurídico y que tampoco tienen el sustento legítimo para ser interpuestas de un personaje que carente de conocimiento de derecho electoral y de toda la legitimidad. Ahora, Mónica, en su experiencia con los casos mencionados anteriormente, usted sentó precedentes importantes en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué hace que esta denuncia por inducción al voto sea rigurosa y técnicamente sólida, a diferencia de una querella temeraria?
Bueno, ¿qué hace que esto sea, a diferencia, una sólida denuncia en los cuales se tiene que poner jurídicamente los presupuestos y justificar con pruebas contundentes cada uno de ellos en los elementos constitutivos que tiene esta infracción? Que el servidor público, que se justifique, que se compruebe que es servidor público, que estuvo en el ejercicio de sus funciones, que indujo al voto, de qué manera indujo al voto, y en este caso determinar pues a favor de qué determinada organización política o candidatura se realizó esta inducción al voto. Entonces hay que justificar absolutamente todo, y es muy importante la temporalidad. No es posible, pues, que se denuncien hechos a los cuales pueda estar prescrita la acción, porque son únicamente 2 años para interponer la infracción electoral. Si yo estoy denunciando un hecho del 29 de junio y presento la denuncia 4 o 5 días antes de que prescriba, entonces sí también hay que analizar la temporalidad, y también respecto a la práctica de la prueba ya en una única audiencia que se tiene que desarrollar en este caso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, Mónica, hablemos sobre la legitimidad del denunciante. ¿Cree que una persona que no vota en una jurisdicción local, por ejemplo en Cuenca, tiene la misma legitimidad para presentar una denuncia electoral que un ciudadano directamente afectado? Bueno, mira, el Tribunal Contencioso Electoral ha señalado y tiene una regla jurisprudencial, que las infracciones electorales basta únicamente con presentar con la cédula de ciudadanía. ¿Ya? No hace falta presentar en este caso, la papeleta de votación. Sin embargo, siempre es importante justificar la afectación, en este caso, que tiene el denunciante. ¿Cómo es posible, y aterrizando aquí al caso de Cuenca, cómo es posible que el denunciante, el ex consejero destituido Juan Esteban Guardera, sin sufragar en el país, porque él está empadronado en París, en Francia, y que no ha ejercido su derecho al voto, a elegir, presente y señale que se afectó su derecho de elecciones transparentes en el año 2023 en la ciudad de Cuenca? ¿Ya? Entonces, todo eso se analiza respecto a cómo se pretende deslegitimar o se pretende afectar esos precedentes que ya hemos logrado conseguir. Y esto es parte de una investigación que nosotros estamos realizando en virtud de que todas las denuncias interpuestas por este tipo de infracción electoral no han sido reforzadas como lo han sido en los 2 únicos casos que existen las sentencias. Entonces, el conocimiento y también el accionar no puede ser aceptable, en los cuales después de durante tiempo Mónica Jaramillo viene a Cuenca o a Loja a denunciar eventuales infracciones electorales, cuando se tiene que hacer un seguimiento constante de acciones sistemáticas, si es que se indujo o no se indujo al voto. En el caso de los 2 precedentes electorales, fueron acciones sistemáticas que inducieron al voto, en los cuales se afectó gravemente al electorado de las condiciones libres y en condiciones iguales. No podemos hablar únicamente de un solo acto que ya se indujo al voto y un acto no determinado. Hay que ver si es que estuvo en ejercicio de funciones. Si entiendo de lo que se ve en las redes sociales, que se estaba cumpliendo una agenda de posicionar a la ciudad de Cuenca. Entonces, todo eso ya en la expertise se analiza respecto a la forma en cómo se está pretendiendo, o la narrativa de esta mal interposición de la denuncia. Ahora, Mónica, usted es la única persona que ha logrado 2 sentencias exitosas por inducción al voto. ¿Por qué cree que estas nuevas denuncias en serie se basan en argumentos tan frágiles y pruebas tan débiles? Bueno, yo considero que al Tribunal Contencioso Electoral, personajes que han interpuesto este tipo de denuncias, lo único que pretenden es generar ese decremento en la democracia, y que por eso nos llama la atención, porque utiliza incluso la opinión, en este caso
de mi persona para poder sustentar sus denuncias que son totalmente carentes de todo índole legítimo y todo índole jurídico legal, que no tienen ese rigor que debe tener y deben contener las denuncias, y deben tener ese respeto también a comparecer ante el alto tribunal contencioso electoral. Entonces, sí nos llama la atención. Sin embargo, pues si bien son sistemáticas y son reiteradas este tipo de acciones por parte de este personaje, en los cuales podemos indicar que se ha visto pues en el Tribunal Contencioso Electoral pretender creer que sea una plataforma política, lejos de contribuir a la democracia, y que claramente constituyen en shows políticos o que deben tener intereses personales, políticos o personales. Ahora, Mónica, usted lleva, o más bien le ha dado un nombre a su gira de medios que está en este momento dando a nivel país: banalización de la justicia electoral. ¿Qué riesgo real existe de que estas denuncias débiles terminen debilitando los precedentes que usted misma ayudó a sentar? Efectivamente, existe un grave riesgo por la falta de conocimiento y la falta de legitimidad que se tiene de los ciudadanos que están presentando, específicamente que acabo de señalar, Juan Esteban Guarderas, que lastimosamente es lo que a nosotros, que ocupando toda nuestra opinión, ocupando toda nuestra experticia, se distraiga, en este caso, al Tribunal Contencioso Electoral, y se pretenda sancionar autoridades que son legítimamente elegidas por la voluntad soberana del pueblo, y que se pretenda utilizar a la justicia electoral como una arma de afectación a una determinada localidad, a una determinada autoridad local. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, pero también confiamos en el Tribunal Contencioso Electoral, en los cuales no dé paso a estas precarias denuncias respecto a este tipo de infracciones electorales, en virtud de que aspiramos, y como siempre lo ha hecho el Tribunal Contencioso Electoral, fallar en derecho, específicamente cuando se tiene una debilidad en las denuncias. Ahora, usted fue parte de la causa que llevó a la destitución a los consejeros, como habíamos mencionado, del CPSS. En ese contexto y en el actual, ¿cree que se está instrumentalizando la justicia electoral para fines políticos y que la fiscalización ciudadana se está convirtiendo en un circo político? La instrumentalización para la justicia electoral, efectivamente podemos indicar que sí, claramente que existe ese mecanismo, pero para eso estamos, en este caso, la vigilancia y el monitoreo por parte de la sociedad civil a las acciones que no solo hacen los ciudadanos o los denunciantes, sino que también cuáles son esas acciones que toma el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral respecto a estas infundadas denuncias de infracciones electorales. Y lo otro, pues, yo considero que el hecho y el accionar y el trabajo que nosotros estamos realizando va a permitir continuar que generemos otros tipos de precedentes electorales. Yo sí desconfío en las acciones que no devienen de las ciudadanías, devienen solo por temas y índoles políticos, y no índoles que realmente respondan a la democracia, respondan a una salud democrática que debemos tener, sino que respondan a otros intereses que lamentablemente sí debemos preocuparnos respecto a que ¿quién financia? Yo haría la pregunta de quién financia todas esas infracciones electorales presentadas por el exconsejero, que $1,000, si hablamos de 10 denuncias, cada una $1,000, ¿quién es el que financia? Nosotros hemos sentenciado sin pericias en virtud de una regla jurisprudencial que también hemos logrado, porque también implica un gasto que si lo hacemos un gasto mínimo versus a un gasto preponderante de una persona que entiendo tiene un impedimento de ejercer cargo público, etcétera, etcétera, y pues que tiene pericias. Entonces, sí, eso nos llama la atención, y eso también debe llamar a la ciudadanía la atención respecto a que, lejos de pretender buscar el fin último, el fortalecimiento de la democracia, existen otros intereses y otros intereses que van en decremento de la democracia. Ahora, para finalizar, Mónica, ¿qué mensaje usted le daría a la ciudadanía sobre la importancia de la fiscalización y la defensa de la democracia, y cómo se puede hacer esto de forma responsable para evitar que las victorias ciudadanas se pierdan en el ruido político? Bueno, el mensaje a la ciudadanía es que la ciudadanía tiene que ser responsable y actuar
con la participación ciudadana de forma activa, capacitarse e inteligenciarse de los mecanismos de participación ciudadana y control social, porque únicamente cuando tenemos ciudadanos, personas inteligenciadas de estos mecanismos, todo empieza a cambiar. Y cuando digo todo empieza a cambiar, pues nosotros hemos hecho, nos hemos inteligenciado, nos hemos capacitado, hemos estudiado y bueno, todo ha empezado a cambiar respecto a esos precedentes electorales que nos ha costado bastante poderlos tenerlos y no vamos a permitir que otros ciudadanos pues que se aprovechen de ese trabajo ciudadano realizado.